7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad, el orden, el fin a los hechos violentos, vandálicos que ha vivido el Ecuador durante las últimas casi 4 semanas. Hoy queremos hablar de un sector muy importante en la estructura de un Estado, como es la administración de justicia del país, partiendo de las acciones que cumple el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario. Y por ello, damos la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy. Lo invitamos y quisiéramos empezar por conocer el plan de trabajo, las acciones que viene cumpliendo en este sentido. Muy buen día, doctor Godoy. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente presto para atender todas las interrogantes y sobre todo para informar a la ciudadanía de lo que se viene desarrollando dentro del Consejo de la Judicatura. Bueno, ustedes saben que dentro de la postulación, todas las personas que hoy ocupamos y ostentamos un cargo como vocales dentro del Consejo de la Judicatura, presentamos nuestros planes de trabajo. Y creo que la mayoría de las vocalías que hoy nos encontramos en funciones tenemos algunas líneas comunes. En el Pleno, ustedes ven una sesión, las sesiones del Pleno que son públicas, vemos un nivel de debate que se ha elevado. Eso lo reconoce la ciudadanía. Yo también tengo que admitir que las vocalías vienen con nuevos conocimientos, de experiencias, y ese tipo de situaciones creo que fortalece la institucionalidad. Particularmente como Mario Godoy, al momento de postular, yo había presentado un plan de trabajo que tiene 5 ejes. Estos ejes básicamente están definidos de la siguiente manera. El eje 1, sobre la gestión meritocrática, transparente y de talento humano. El eje 2, capacidades institucionales, físicas y tecnológicas. El eje 3, lucha contra la corrupción. El eje 4 tiene relación a los servicios judiciales eficientes e inclusivos. Y el eje 5 sobre los mecanismos alternativos de justicia. Si bien es cierto, este es un plan de trabajo de Mario Godoy en ese entonces, las líneas comunes dentro del Consejo de la Judicatura se las observa ya en el día a día. Y los vocalías, más allá de cualquier diferencia conceptual que se tenga, creo que ha sido muy importante porque cada una de las ideas que tenemos como vocales estamos enfocados en un objetivo común, y creo que es el fortalecimiento de la justicia. Por ejemplo, en el tema de lucha contra la corrupción, ustedes pueden ver, si bien es cierto, hay números que ya pueden ser historia. En el caso particular con Mario Godoy, saben que voy 2 periodos. Hasta cuando estuve en el anterior periodo, se llegaron a destituir 136 servidores judiciales de escala nacional. En cuanto al nuevo periodo que estamos con los nuevos vocales, por ejemplo, tenemos que 3 servidores judiciales destituidos de escala nacional. Sobre el tema de las destituciones, sí quiero yo dejar un comentario. Esto lo hablaba, por ejemplo, con el doctor Favara. Él viene de la rama judicial, y claro, la discusión que nosotros teníamos es que si bien es cierto la imagen que tenemos que dar como Consejo de la Judicatura respecto del componente de régimen disciplinario, es que no se lo vea como la Inquisición solamente para decapitar, destituir y sancionar. Sin embargo, esa línea no puede perderse, y es lo que yo hablaba, porque es entendible desde el sector de los jueces, secretarios, que no se lo vea así como que la Judicatura solamente destituye. Sin embargo, si no mantenemos una línea firme y mano dura sobre el cero tolerancia a la corrupción, obviamente esa visión puede ser mal vista por parte de los servidores judiciales, y la corrupción empieza a acampar en todo momento y en todo estrato. Así que son situaciones que hemos hablado con el doctor Favara, y que al final del día, si bien es cierto, se han tomado muchas líneas. La doctora Ruiz también ha expresado algunas ideas al momento de la sanción. Se han modulado algunas, no con el afán de favorecer o perjudicar a alguien. Lo que estamos haciendo es ejercer el control disciplinario hoy por hoy de una manera mucho más objetiva. Los criterios que tienen, por ejemplo, tanto el doctor Favara desde la parte judicial, la doctora Ruiz desde el ámbito de la Fiscalía, y en el ámbito, por ejemplo, académico con el doctor Cuadros, son situaciones que fortalecen el debate, y eso creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Yo lo hablo incluso a título personal, pero aquí lo que está ganando es la institución, más allá de los planes
de trabajo que tengamos cada uno y de los ejes que nosotros hemos planteado, al menos como presidencia, nosotros tenemos que ya apuntalar hacia una planificación. No nos olvidemos que el periodo son por 6 años y la agenda de las vocalías, más allá de los planes de trabajo que tengamos cada uno, tiene que apuntalar esa planificación por 6 años. Y en eso estamos trabajando. Tenemos algunas líneas ya levantadas y las mesas de trabajo siguen con las vocalías para apuntalar a una sola planificación estratégica de la función, no solamente del Consejo de la Judicatura. Doctor Mario Godoy, lo que usted ha señalado es importante, cero tolerancia con la corrupción, y cuando usted hablaba le vamos a pedir cifras, siempre es importante para ilustrar los hechos, tanto en el periodo anterior como en el actual. Cuando usted habla de modulación, esta es una opción. Ajá. Sin embargo, a veces en el pasado ha habido negligencia con algunas actuaciones por faltas gravísimas, como dice el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, al menos por 3 causas: error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta. Aquí también hay que ser cero tolerancia con los quienes han sido señalados por faltas gravísimas. Sí, la figura del error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo son figuras que, vienen creadas desde hace algún tiempo atrás, a través de una sentencia en la Corte Constitucional. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las reformas que se establecieron también en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 109, el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene esta atribución de modular las sanciones. Lo que hemos tratado de hacer ya con este Pleno, que es una buena línea, yo particularmente me siento cómodo. Yo he votado incluso en contra en algunas decisiones, me aparto de la línea de la mayoría, pero con el respeto, como tiene que ser. Es un cuerpo colegiado deliberativo, donde el debate tiene que primar, y eso es lo que ha pasado. Sobre el tema de las modulaciones, lo que se ha tratado de hacer incluso es generar ya ciertos precedentes. Nosotros no emitimos jurisprudencia, entonces no estamos obligados a ir en una línea de una manera definida, y que obviamente luego no tengamos que cumplirlo a rajatabla. Entonces, yo particularmente lo que sí hago es respetar las líneas que yo emito en algunos procesos disciplinarios. Tengo algunas líneas que, más que por convicción, es por un sentido de mi formación, y en ese sentido hemos modulado. Además, los parámetros que se están creando son muy buenos. Considero que ahora es un análisis agudo que se hace del proceso disciplinario. Ustedes pueden verlo en el Pleno, y el nivel de debate va en cuanto a el análisis de cada cargo que llega a un proceso disciplinario. Es decir, si vamos a tratar sobre secretarios de fiscalías o secretarios de judicaturas, si vamos a analizar un proceso disciplinario de fiscales o un proceso sobre jueces. Se hace un análisis detallado sobre las atribuciones y funciones que tienen cada uno de estos servidores judiciales, y desde luego lo que nosotros hacemos en el momento del debate es ponderar si la sanción tiene que ser la máxima, la mínima, o debe entrar en un rango de parametrizar si es que es extremadamente grave. Y eso creo que el debate hoy por hoy, que está totalmente claro en este Pleno, nos ha ayudado a establecer ciertas líneas comunes, en donde prácticamente yo creo que el 80-90% de las resoluciones de los procesos disciplinarios han tenido una unanimidad, y creo que eso es algo muy importante. Doctor Godoy, una de las fallas en el pasado en el Consejo de la Judicatura ha sido la demora de procesos disciplinarios, incluso en direcciones provinciales, el archivamiento de procesos contra jueces que luego en juicios han sido incluso sentenciados, condenados, han ido a la cárcel. ¿Cuál es la dinámica para no demorar los procesos disciplinarios? Bueno, primero creo que la transparencia es fundamental. Si bien es cierto, yo tengo que decirlo, no todo, me parece que en el momento de mi postulación me preguntaron cuáles fueron algunos de sus errores. Bueno, yo dije que había algunos, ¿no? Soy un ser humano y creo que pude haber cometido en mi gestión algunos errores, pero también hay aciertos. Y de esos aciertos, desde luego, sabemos que hay que seguir mejorando. Por ejemplo, control disciplinario, cuando yo llegué, definitivamente era un problema, porque cada provincia estaba manejando a su antojo el proceso disciplinario. A través de la gestión que se hizo con la dirección jurídica, el anterior año, con el anterior Pleno, se realizó una actividad que se llama intervenciones a nivel provincial del régimen de control disciplinario. ¿Qué significa eso? Que la dirección jurídica, a través de la subdirección de control disciplinario, acude a cada provincia
a verificar cómo se encuentran los procesos disciplinarios. ¿Qué detectamos? Detectamos en Guayas varios problemas. Esto lo había mencionado incluso en una entrevista anterior, no me voy a detener, pero detectamos varios problemas que derivaron incluso con algunas sanciones, el inicio de varios sumarios administrativos, pero adicionalmente la desvinculación de directores provinciales, tanto en el ámbito administrativo como los servidores que estaban a cargo del control disciplinario. Seguimos haciendo eso, por una parte. Por otra parte, ustedes saben que la implementación de la ISO 37001 antisoborno se la ha hecho en mi gestión. Estamos en la primera fase, pero eso también nos ayudó a determinar en los procesos sensibles de control disciplinario y de sorteo de causas, cuáles son esas partes del proceso sensibles a la corrupción. E incluso lo que nos ha llevado dentro de esta administración, de la anterior, que hoy le estamos, la mantenemos ahora, es la implementación de un sistema para realizar de manera dinámica, objetiva y transparente la asignación de los procesos de expedientes disciplinarios de los servidores judiciales, para tener una trazabilidad, para saber cuántos se están demorando, cuál es el tiempo de resolución, de sustanciación, pero sobre todo para que esta distribución de los expedientes disciplinarios a los servidores judiciales no sea un acto que esté totalmente a la libre cuenta del subdirector o el director jurídico. Lo que tratamos es de generar sistemas que nos permitan hacer tener control sobre todo, y eso es muy importante. Ese tipo de circunstancias lo que nos ha llevado es a tratar día a día de mejorar el concepto de lo que era el control disciplinario, para que primero sean objetivos, y segundo, cuando las sanciones se lleguen al pleno, sean totalmente ejemplificadores. Claro, que no quede en la posición subjetiva de un director provincial que pudiera manipular los procesos, sino que sea objetiva en el seguimiento de estos temas. Quisiera para que nos ilustre, en una ocasión anterior con usted, en el periodo anterior, cuando nos evaluaba el control disciplinario de julio 2024 a junio 2025, hubo 100 servidores judiciales de escala nacional que fueron destituidos y 757 expedientes disciplinarios sustanciados. Como esta es una dinámica semanal en la actuación, ¿cómo ha evolucionado esto, por favor, para que nos ilustre? Bueno, con corte hasta el último día que estuve en funciones del anterior periodo, llegamos a los 136 servidores judiciales de escala nacional, con corte al último día, insisto, de mi periodo. Al nuevo, como había manifestado, tenemos desde el 24 de septiembre, o sea, con ese corte tenemos 3 servidores judiciales a escala nacional destituidos. La dinámica básicamente siempre va a ser la misma, es decir, el proceso disciplinario primero se lo sustancia a nivel provincial, y luego de que se garantiza el debido proceso, sube al pleno del Consejo de la Judicatura, en donde lo que he detallado en este momento, las vocalías toman una votación, una postura. La dinámica no va a cambiar mucho. Sin embargo, lo que sí creo que es necesario ponderar en este momento es que el régimen de control disciplinario tiene mayor rigurosidad. ¿Por qué? Precisamente por la experiencia de las vocalías, de dónde vienen, de sus experiencias profesionales. Y eso creo que, más allá de enriquecer el debate, hace que el proceso el control disciplinario ahora sea mucho más riguroso. Así que yo creo que la dinámica no cambiará en cuanto a si es que más destituimos, estamos haciendo mejor el control. No generalmente va a ser un indicativo, pero sí es necesario que la ciudadanía conozca que, al menos, por más que exista un nivel de debate y por más que a la presente fecha no existan tantas destituciones como antes, estamos en un periodo corto, recién con el nuevo pleno vamos a llegar a un mes. No se trata de que mientras más destituimos hacemos mejor el trabajo. La idea es también que en el proceso no lleguemos a la sanción, sino que también que sea preventivo. Y eso creo que lo vamos a lograr, porque permítame aquí alargarme en un asunto muy pequeño. El día de ayer tuvimos justamente una reunión con la embajadora del Reino Unido, quien ha garantizado la cooperación y ya prácticamente es interinstitucional sobre un componente muy especial.
Nosotros, como Consejo de la Judicatura, deviene de una reforma que se hizo a la ley que controla el lavado de activos, tenemos una unidad de lavado de activos ya vigente en el Consejo de la Judicatura. Pero no hemos querido que sea una oficina más con 4, 5 o 6 servidores, sino que cumpla un rol fundamental, y creo que ahí es el eje preventivo el también que nos va a ayudar. Si nosotros podemos prevenir y detectar a tiempo posibles actos de corrupción dentro del lavado de activos con esta unidad, que no solamente se destine a hacer un análisis del control patrimonial de los jueces, sino a poder determinar ciertas acusaciones a tiempo para tomar esos mecanismos preventivos, creo que es algo muy importante, y este tipo de cooperación es vital para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Y lo bueno es que han visto, tanto en la presidencia como en las vocalías, una oportunidad de confiar en nosotros, y por eso la cooperación internacional, no solamente del Reino Unido, sino de la Embajada americana, nos ha abierto también una línea de cooperación, y la Embajada de Italia, quien también tenemos una buena relación, quieren ayudar al Consejo de la Judicatura a mejorar las prácticas judiciales en todo ámbito, y creo que en el tema de control disciplinario no va a ser la excepción. Esta unidad de lavado de activos está conectada con la UAFE a fin de cruzar información por un lado, y por otro también que los jueces, fiscales, operadores de justicia, funcionarios sepan que hay esta tarea para que no sea tan fácil, por ejemplo, un presunto enriquecimiento ilícito. Así es. El Consejo de la Judicatura ha recibido por parte del señor Contralor General del Estado una lista de algunos servidores judiciales que tienen ya un IRP, un índice de responsabilidad penal, sobre el tema de su patrimonio. Esto, como ustedes saben, tendría dos aristas. Una de esas es que respondan ante la Fiscalía sobre los procesos penales que se han aperturado o se van a aperturar, y eso obviamente también va en cuanto a la cooperación que tenemos con ciertas instituciones. Una de esas, la Contraloría. El tema de la UAFE, el tema del SRI, también tenemos algunos convenios generados en mi anterior gestión, y la unidad de lavado de activos específicamente, sí, como deviene de la ley que prácticamente regula el lavado de activos, tiene una interoperabilidad directa con la UAFE, así como las demás bases de datos que manejan asuntos tributarios, que es la base de datos del SRI, y tendrá una conexión con la Contraloría, específicamente para el tema de lavados de activos. El Consejo de la Judicatura, en estos casos que devienen del informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal y que están en la Fiscalía, ¿va a ser el Consejo acusador en esto, hacer el seguimiento? Bueno, nosotros tenemos que esperar primero que haga la Fiscalía. Ustedes saben que la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, y eso lo que hace para nosotros es vital, porque tenemos que respetar ese principio de independencia, ver cómo van los procesos investigativos, y si dentro de los procesos investigativos pasa más allá de una investigación previa, se llega a formular cargos, desde luego el Consejo de la Judicatura deberá adoptar una postura. Hemos detectado que lastimosamente hay varios servidores judiciales, algunos que ya están destituidos y otros que siguen en funciones, que aparentemente el nivel de vida desde el ámbito patrimonial no corresponde a su realidad. Y eso es muy importante, Miguel, y en esto quiero ser muy claro, lo he dicho y lo vuelvo a decir. He sido el único presidente que he solicitado a la Contraloría que se haga un análisis del presidente, así como de los directores provinciales y nacionales del Consejo de la Judicatura. La Contraloría está desarrollando un análisis patrimonial en el caso de Mario Godoy, y creo que ninguno de los servidores judiciales, fiscales, secretarios de fiscalía o de judicaturas, jueces, defensores públicos, debería temer a un análisis patrimonial. Esto creo debe ser una línea de transparencia y debe ser una práctica recurrente para recuperar esta imagen que tenemos frente a la sociedad como función judicial, que lastimosamente, por todas las actuaciones que han pasado por vocales anteriores y jueces, se ha venido a menos. Ahora, si ha habido irregularidades y han sido destituidos jueces, no solo debiera quedar en eso, porque eso, si se queda solo una destitución y no son procesados penalmente en el debido proceso con derecho a la defensa, principio de inocencia, para que no quede en impunidad, porque lo que se escucha afuera es, bueno, lo destituyeron, lo tildan de juez corrupto, pero eso no puede quedar en eso, sino en la judicialización del tema. Sí, el proceso de control disciplinario no solamente, bueno, desde luego está en el ámbito administrativo. Nosotros tomamos las sanciones en el ámbito administrativo sin perjuicio de que, al detectar que el proceso de sanción amerite
que se ponga en conocimiento de la Fiscalía, se lo he hecho. Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, cuando sanciona a un servidor judicial y evidencia la posibilidad de la existencia de un delito, inmediatamente se remite a la Fiscalía. Como ustedes saben, el dueño de la acción penal es la Fiscalía y será la Fiscalía, obviamente, que tome las acciones del caso en mérito de lo que se pone en conocimiento a través de los expedientes disciplinarios que se mandan de manera íntegra. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, evaluación de jueces y fiscales, ¿cómo va ese proceso que hay que emprender? Dentro de la dinámica y la hoja de ruta que se ha planteado por parte de Presidencia a las vocalías, están algunas prioridades. La prensa también lo sacó hace unas semanas atrás, se tuvo una reunión con la Corte Nacional de Justicia. La hoja de ruta que se ha planteado a las vocalías y que creo tenemos ahí prácticamente una línea común es las líneas de acción que vamos a tener. Por ejemplo, la evaluación de la función judicial del sector justicia es necesaria. Segundo, cómo vamos a desarrollar los concursos, cuáles son los que van a tener la prioridad. Vamos con el tema de evaluación. El tema de evaluación durante este mes, como presidente, en esa transición que estaba entre el anterior periodo y yo dispuse que las áreas técnicas tengan reuniones con las vocalías para que conozcan cómo funciona el Consejo de la Judicatura. Parte de las mesas temáticas que se han trabajado con las vocalías está la evaluación. En la evaluación, precisamente, se ha puesto ya a consideración de las vocalías todos los insumos que se desarrollaron en el anterior periodo. Metodología, reglamento y todo eso. Lo que yo considero es que uno de los primeros hitos que va a tener este nuevo pleno y desafíos es el tema de la evaluación. Cuando nos pongamos de acuerdo en metodología, reglamentos, en el sistema de evaluación y cómo lo vamos a hacer, creo que será uno de los primeros pasos que vamos a dar como Consejo de la Judicatura. Vamos a la segunda parte. Otra de las prioridades dentro de la hoja de ruta que se ha planteado es el desarrollo de los concursos. Creo que existen dos que están en la prioridad. Si bien es cierto, empiezo por, digamos, no el menos importante, pero sí hay que dejarlo claro. Hay un déficit de jueces que nosotros lo sabemos. El día de ayer se tuvo una reunión de trabajo precisamente con las vocalías. Vamos a tomar una línea de ver cómo vamos a analizar y focalizar las prioridades para llenar, no a nivel nacional, el déficit de jueces. Vamos a focalizar porque necesitamos recursos. Estamos en eso con la doctora Ruiz y el doctor Favara. Se tuvo una reunión muy importante ayer con las áreas técnicas. Vamos con el tema de la Corte Nacional de Justicia. Otro concurso los jueces nacionales es que es necesario. Sobre la base de esto también existió ya una mesa temática con las vocalías y las áreas técnicas en donde se les explicó cuál es el panorama que tenemos, qué insumos se han desarrollado. Yo he sido tan transparente porque incluso pese a las diferencias que tuve con alguna de las vocales el anterior periodo, yo dispuse que las áreas técnicas compartan cuáles fueron sus observaciones del reglamento y metodología que habían desarrollado las áreas técnicas. Esa es la manera de transparentar las actuaciones que hemos hecho. No es un asunto personal en contra de nadie, porque aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo técnico. Ese concurso tomaremos una decisión política porque no nos olvidemos que por efecto de las evaluaciones y las declaratorias de inconstitucionalidad de las evaluaciones, los periodos de los magistrados de la Corte Nacional tienen algunos problemas. Hay algunos que fenecen el otro año, otros en dos años, y tenemos que ver la pertinencia también para no ejecutar presupuesto, de realizar un concurso sabiendo que vamos a tener que hacer otro para llenar otras vacantes de los próximos periodos que empiezan a fenecer. Y sobre el tema de la justicia constitucional, materia incluso de análisis en algunos espacios de comunicación, y yo lo he dicho de manera frontal. Se acusaba de que había un incumplimiento, que no ha pasado nada. Eso es falso. Totalmente falso. El día incluso 21 de este mes, de manera oficial, se ha requerido al señor presidente de la Corte Constitucional una cita para acudir con este nuevo pleno y exponer cuál ha sido el trabajo que hemos desarrollado durante este tiempo. Claro, ellos en el tiempo que están en funciones, y en mi caso desde que estoy yo a cargo del Consejo de la Judicatura, tomando el concurso luego de esta declaratoria de inconstitucionalidad. Así que hemos trabajado en esto. La reunión del día 21 de este mes va a ser muy importante porque expondremos ya cuál ha sido el trabajo, y sobre la línea de eso ya subirá al pleno y se adoptará una resolución. Es decir, hemos trabajado durante este tiempo.
que obviamente por situaciones políticas, por pretender denostar el trabajo que uno desarrolla, han pretendido que esto se invisibilice, pues bueno, para mala suerte de ellos, el trabajo ha sido diario, semanal y mensual en todos los aspectos que el Consejo de la Judicatura necesita sacar estos procesos. Pero no se han incumplido los fallos. No se ha incumplido porque nosotros desarrollamos el trabajo en los tiempos que estaba establecido en la consulta. Tenemos un pronunciamiento de la Procuraduría, pero adicionalmente no nos olvidemos que existió una situación que no controla el Consejo de la Judicatura, que no controla el presidente de la Judicatura, que fue precisamente la declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura, que daba el inicio a realizar todo el proceso del concurso para la justicia constitucional especializada. Y, doctor Godoy, ¿cómo se va a llenar las necesidades, el déficit de jueces en áreas tan delicadas? Y voy a citar las más importantes, quizás en lo civil, familia, mujer, niñez, adolescencia, tema multicompetente, el tema penal, sí, violencia también. Nosotros, y creo que también es una línea común, es algo muy importante, insisto nuevamente, yo particularmente a la presente fecha me encuentro muy satisfecho por los aportes que tengo de las vocalías. El déficit de jueces no vamos a poder solventarlo en un año de manera inmediata todo. Y la mesa de trabajo que se tuvo el día de ayer con las vocalías fue muy importante porque vamos a hacer una priorización sobre las vacantes. Pero tenemos dos criterios que son claros y creo que son elementales. Lo primero, por los índices de criminalidad que existen en el país, es necesario que los jueces penales estén garantizados y distribuidos de una manera equitativa en estas judicaturas donde no tenemos nosotros los jueces. Ese es el primer criterio. Vamos con los jueces penales. ¿Cuál es el segundo criterio de las vacantes que vamos a llenar? Al menos esto es un criterio que ha sido ya compartido. Vamos por el interés superior del niño, también a buscar cómo mejorar y optimizar estos espacios que nos faltan en la justicia de niñez y adolescencia. Entonces, tenemos dos criterios ahí. Esto vamos a tener que transformarlo en un numérico de jueces y obviamente presupuestario. Cuando tengamos esos dos números, que son el cuántos jueces nos hace falta y cuánto esto es en recursos, tenemos que hablar con el Ministerio Rector de Finanzas, porque tiene que obviamente fondear estas partidas para nosotros llevar adelante estos procesos de designación. ¿Cómo se va a llenar ese déficit, esas necesidades, sabiendo que la caja fiscal también tiene limitaciones? Se habló de 200 millones al 2025 del déficit presupuestario, al menos en los últimos 5 años. Este 2025 había 205 millones. Así es. El déficit es un arrastre. Usted tiene ahí esa tabla que justamente es la que yo he presentado en algunos espacios e incluso en la asamblea. El déficit sigue en nuestra institución. Sin embargo, lo que hemos tratado de hacer durante este tiempo es la optimización del recurso. Cuando hablamos de déficit de jueces, debemos de entender, y esto obviamente espero que el ente rector de finanzas también lo vea así, cuando existe un déficit es porque un juez se le separó de la institución. Pero eso no quiere decir que la partida del juez como tal desaparece. Dentro de los componentes de finanzas y de la administración pública, cuando un servidor público es separado definitivamente del sector público, esa partida sigue vigente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por más que tengamos un déficit de jueces, esas partidas deben estar fondeadas. Y lo que tratamos de hacer es, insisto nuevamente, optimizar el número de los jueces que faltan en cuanto a dos materias, penal y niñez, y buscando que obviamente finanzas nos entregue los recursos de acuerdo a esta optimización que pretendemos hacer. Buscar cuáles son los espacios territoriales más sensibles y urgentes que tenemos que llenar, y eso transformarlo desde luego en un presupuesto que finanzas tendrá que destinarnos para llegar a esto, porque caso contrario, si finanzas no apoya a la judicatura, no con el ánimo de levantar la imagen de nadie, sino porque es una necesidad de la ciudadanía que nos pide que las judicaturas que están faltantes en algunos espacios territoriales sean ya totalmente ocupadas por un servidor judicial, en este caso por un juez, es lo que nos pide la ciudadanía y tenemos que cumplirlo. Además
de eso estamos aportando al desarrollo de la ciudadanía, porque en temas de seguridad, si en una localidad tenemos a un juez penal que tiene todo su equipo y está presto para atender estos temas, no lo que incluso garantizamos es que no exista un retardo y un represamiento de causas, porque a veces por la situación territorial en determinado lugar no hay un juez, tiene que irse para otro, y esas situaciones a veces generan un complejo escenario que nos toca lidiar con los directores provinciales para que las audiencias penales no se caigan. ¿Qué ha pasado con el anuncio de la declaratoria de emergencia judicial? Bueno, ustedes conocen lo que pasó con la Corte Constitucional en cuanto a la emergencia que nosotros teníamos planteado de conformidad a lo que estaba establecido en las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, en el 269.1, que precisamente nos facultaba a una declaratoria de emergencia. Ahora nosotros lo que tenemos que ocupar es la figura que también consta a la presente fecha en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la declaratoria de una necesidad extraordinaria y emergente, que básicamente lo que nos ayuda es solventar estos espacios que he conversado con usted anteriormente sobre los jueces que necesitamos en algunos espacios territoriales. ¿Cómo y por qué se nombró, doctor Godoy, fiscal subrogante al doctor Carlos Leonardo Alarcón Argudo? ¿Cuál es su hoja de vida que le haya permitido nombrarle en este sentido? Bueno, este ha sido un asunto que los espacios que son propicios para explicar a la ciudadanía como la ciudadanía debe conocer realmente cómo se dio todo esto antes de contestar la pregunta. Y hay que estar claros en algo. La Fiscalía General del Estado, el doctor Toinga, fue quien realiza la consulta a la Procuraduría General del Estado. No fue el Consejo de la Judicatura, fue el propio actual fiscal general, que es el doctor Toinga. Le consulta a la Procuraduría algo que es elemental. Si yo soy el subrogante, que me he titularizado porque la doctora Diana Salazar renunció a su cargo, la figura del subrogante ya no existía, no había ninguna persona. Entonces, la pregunta que hace el doctor Toinga a la Procuraduría es totalmente racional y coherente. ¿Qué pasa si yo me enfermo? Tengo que salir del país, no puedo estar en 2 audiencias. ¿Qué pasa con eso? Y obviamente el Procurador General del Estado estableció las figuras sobre la ausencia temporal y la definitiva, y emite un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Y en esto, Miguel, quiero ser enfático. Los pronunciamientos de la Procuraduría crean un derecho objetivo, y eso hay que tenerlo totalmente claro. Esto no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Constitucional. ¿En qué sentencias? En la 002-09-SAN-CC y en la 003-09-SIN-CCC. Prácticamente con estas sentencias se establece que los criterios de la Procuraduría forman parte de las normas conexas dentro de la estructura constitucional, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución. Este pronunciamiento fue el que llega a conocimiento tanto de la Fiscalía General del Estado como del Consejo de la Judicatura. Y nos dice, ustedes como Consejo de la Judicatura, y otra cuestión que es necesario precisar, es que nosotros realizamos este procedimiento de acuerdo al pronunciamiento hasta que, y esto es necesario que se entienda, hasta que el Consejo de Participación, en el ámbito de sus atribuciones, designe el titular, porque ellos son los que llevan adelante. Entonces, cuando a nosotros nos llega esto, también lo hacemos de una manera técnica, no fue un tema antojadizo. Cuando nos llega el criterio, las áreas técnicas, se hizo un informe de talento humano y un informe jurídico. Con esos informes, más el pronunciamiento de la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura adopta una resolución. Es decir, no es ningún tipo de cuestión de la noche a la mañana que los vocales decidimos poner a un doctor X. No fue así. Esto fue un proceso que se lo desarrolló conforme los elementos que le he conversado. Hubo un procedimiento. Ahora, ¿por qué se escogió al doctor Carlos Leonardo Alarcón Argudo? Que ha habido algunas observaciones respecto de su... Sí, a ver, primero, y me adelanto, porque las críticas siempre están ahí, que claro, que el doctor Alarcón ha desarrollado ciertos casos, que en esos casos pues son un mérito que ha tenido para llegar acá. Hay que ser aquí totalmente transparentes. El doctor Alarcón llega a ser designado por el Consejo de la Judicatura como subrogante en virtud de ¿qué? Criterios técnicos que lo he manifestado. Informe de talento humano y el informe jurídico. La sesión del Pleno yo fui muy claro. Los criterios técnicos, ¿cuáles fueron?
se requirió, porque eso también, que conozca la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura, para adoptar la decisión que tomó, requirió información a la Fiscalía, a la propia Fiscalía General del Estado, sobre los listados que ya incluso el pronunciamiento del procurador nos decía, debe tener cierta formación en temas de lucha contra la corrupción. Y se requirieron 2 listados, uno de los fiscales provinciales y 2 de los coordinadores que manejan precisamente las unidades de élites de la Fiscalía en temas de lucha contra la corrupción. Del primer estrato, de la primera lista, que eran directores provinciales, se lo manifestó, y así también lo acogieron las vocalías, separar en estos momentos a un fiscal provincial que tienen una curva de aprendizaje, separarlos de ahí para entrar a este tema, primero es que la justicia en el ámbito penal, como la Fiscalía es dueña de la acción penal de manera provincial, quede desarticulada. Era un problema. Ese es un primer problema que nosotros lo vimos y por eso se habían descartado a los nombres que estaban en las fiscalías provinciales. Nos quedamos con la segunda lista. La segunda lista habían 3 personas. Una de las 3 personas, que eran los coordinadores de la unidad élite, resulta que una tenía un proceso disciplinario. Eso lo hacía ya, lo excluía de las 2 que nos quedaban. Y de las 2 que nos quedaban, era el doctor Alarcón y otro doctor que se me fue el nombre. El doctor Alarcón tenía 23 años y el otro doctor tenía 22 años. Tenía un año menos que el doctor. Y no ha tenido tacha ni proceso. Exactamente, y no tenía. Entonces, de los 2 que quedaron, el doctor Alarcón tenía más años de experiencia, pero adicionalmente cumplía con lo que el criterio de la Procuraduría nos había orientado. La experticia en el ámbito de lucha contra la corrupción, y el doctor Alarcón tiene precisamente un posgrado que está encaminado a temas de anticorrupción. Entonces, no fue una situación de suerte, fue una situación que requiere un análisis técnico amparado en los informes de talento humano, de jurídico, pero obviamente nosotros nos anclamos jurídicamente hablando en lo que establecía el pronunciamiento del Procurador General del Estado, que insisto nuevamente, no fue requerido por el Consejo de la Judicatura. Y tampoco injerencia política, porque parte del problema en la historia reciente del país, y eso se evidenció, hay un expresidente del Consejo de la Judicatura que está preso, 2 condenas de 9 años, 4 meses. No hay injerencia política en esto. Absolutamente ninguna. Yo he manifestado, nosotros no hicimos la consulta a la Procuraduría, fue la propia Fiscalía, el Procurador nos indica, nosotros hicimos un trabajo técnico y se adopta una resolución a través de ¿qué? De informes técnicos. Nuevamente, por eso yo me adelantaba a ese posible escenario, es que se hablaba sobre qué caso llevó el doctor Alarcón. Eso no tiene absolutamente ningún tipo de asidero, no tiene ningún tipo de fundamento, porque lo que he explicado el día de hoy es los argumentos técnicos que derivaron en que el doctor Alarcón sea aceptado jurídicamente hablando en el ámbito administrativo a través de una votación con una resolución como un fiscal subrogante. ¿Y qué pasará de la jueza Novia Vera, implicada en presunciones de corrupción y que benefició en su momento a la ex vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, Miguel, usted sabe, yo he sido en eso totalmente transparente. No, alguna vez se quiso hablar de persecución. La doctora sigue trabajando, no se ha acelerado ningún proceso disciplinario porque eso tiene que correr los tiempos que tenga que correr. Pero tiene investigación penal. Tiene, entiendo que 2 investigaciones. Ya. La Fiscalía es la dueña de la acción penal, será la Fiscalía la que termine las responsabilidades. En el ámbito administrativo, si es que eso llega a conocimiento mío, por obvias razones y por un tema ético, yo tendré que separarme del conocimiento de esa causa, pero yo particularmente no he realizado ninguna acción para acelerar algún proceso de sanción, ni contra la doctora Novia Vera, ni contra ningún servidor judicial. Bien, al doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, muchas gracias. Gracias. Aquí en la revista. Muchísimas gracias, como siempre, es muy grato para mí compartir acá todo lo que desarrollamos dentro del Consejo de la Judicatura. Muy amable. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría. Temas de interés, como la UAFE amplía la lista de sectores obligados a reportar operaciones inusuales. Buscando la verdad. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas.